Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. En Corea hay una celebración cada 14 de abril que es considerada como el anti-San Valentín, llamado el Día Negro, donde los solteros que no recibieron regalos en fechas anteriores se reúnen y comen un plato de fideos con salsa negra y se quejan sobre el amor. Surgió como respuesta al Día Blanco el 14 de marzo, donde los hombres tienen que corresponder con un regalo a las mujeres que les regalaron chocolates en San Valentín. De acuerdo con un informe del 2022, Netflix ocupa en promedio casi el 15% del ancho de banda de uso de Internet en todo el mundo, seguido por YouTube en segundo lugar. Esto varía en días de estrenos de series o películas, o incluso en horas donde hay más gente activa viendo contenido. Un intento por crear el cóctel más caro del mundo en el 2012 fue un rotundo fracaso, después de que una botella de coñac de 1788 de $50,000 cayó al suelo y se rompió cuando un cliente la estaba inspeccionando. Una fanática de la atracción Shell Shock de las Tortugas Ninja en el centro comercial Mall of America, llamada Tara Maldonado, ha hecho casi 1 millón de giros en esta atracción en los últimos 12 años. Su técnica la ha convertido en una celebridad local y en redes sociales, ya que va por lo menos 2 veces a la semana sin falta. Solo el 0.08% de los jugadores de fútbol americano en nivel high school llegan a la NFL y apenas el 0.02% supera los 4 años jugando en esa liga. Para ponerlo en perspectiva, de 1 millón de atletas, 800 firman un contrato profesional y solo 160 logran una carrera estable. El promedio de carrera para los jugadores de la NFL es de solo 3.3 años. La primera película de Frankenstein fue hecha en 1910 por Thomas Edison en su estudio. Durante muchos años estaba considerada como perdida, solo se sabía de su existencia por registros, incluyendo unas fotos que fueron descubiertas en el catálogo de Edison. Fue hasta la década de 1970 que un coleccionista de cintas reveló que tenía una copia completa. Ahora es del dominio público y puede ser vista en YouTube. Durante la carrera espacial de los 60 surgió el mito de que la NASA gastó millones en crear un bolígrafo para gravedad cero, mientras que los soviéticos resolvieron esto usando simplemente lápices. Pero la realidad es que una compañía privada estuvo desarrollando el bolígrafo espacial con $1 millón de presupuesto y la NASA les compró 400 unidades, algo que posteriormente también hizo la Unión Soviética. Nunca se usaron lápices en misiones espaciales debido al peligro que pueden ocasionar las astillas flotantes al sacarle punta o si ésta se rompe. Recientemente un youtuber descubrió que el juego de Zelda Majora's Mask del Nintendo 64 tenía soporte para el accesorio de micrófono de la consola, y aunque no se implementó oficialmente, los comandos quedaron en el código del juego. Uno de ellos era decir cheese para tomar una foto y Okiru para despertar a personajes. Stephen Colbert, el presentador del programa Late Show, tuvo un cameo junto con su familia en la película El Hobbit, la desolación de Smaug. Colbert siempre ha expresado su admiración por El Señor de los Anillos. En los Andes peruanos hay un puente de pasto o paja andina de 28 metros llamado Quezhuachaca, que une a las comunidades sobre el río Apurímac desde el siglo XV. Cada junio es reconstruido usando la técnica original, trenzando sogas a mano durante 3 días, y gracias a la torsión de las fibras puede soportar una gran cantidad de peso. Se descubrió en las profundidades del mar un crustáceo parecido a los camarones, pero que es casi transparente. Se llaman cistizoma, y la mayor parte de su cabeza está ocupada por sus ojos, que son así porque les ayuda a ver con la poca cantidad de luz que llega a donde habita, que es entre los 200 y 900 metros de profundidad. El queso naranja nació en el siglo XVII como un truco mercadotécnico. Productores ingleses y holandeses añadían colorante natural para imitar el tono dorado de los quesos de verano, cuando las vacas comían hierba fresca rica en betacaroteno. Así, los quesos de invierno, más pálidos por la dieta seca del ganado, parecían de calidad premium todo el año. Esto se sigue haciendo con variedades de queso como el cheddar, por ejemplo.
Los inspectores de la guía Michelin, que premia restaurantes destacados con estrellas, no tienen autorizado revelar su trabajo, incluso a familiares cercanos. Esto para mantener la confidencialidad al momento de calificar restaurantes. Además viajan de incógnito, pagan sus propias comidas y usan un alias. Es la misma corporación que hace las llantas, por cierto. Mientras que los perros suelen reconocer su propio nombre después de entrenarlos con premios, de acuerdo con estudios, cerca del 80% de los gatos reconocen su nombre, pero eligen ignorarlo, y los loros solo lo repiten sin asociarlo a ellos mismos. En el 2013, un hombre compró una casa en Minnesota, Estados Unidos, en $10,000. Durante una remodelación, descubrió atrás de una pared el Action Comics número 1, la primera aparición de Superman y uno de los cómics más valiosos. Cuando se lo enseñó a un familiar, este se lo quiso quitar y dañó la hoja, lo que redujo su valor en $75,000. Al final logró venderlo en una subasta en $137,000. La tradición de lanzar un balde de bebida energética al entrenador cuando los equipos ganan un campeonato comenzó en 1984 en un juego de la NFL entre los Gigantes de Nueva York y los Pieles Rojas de Washington, como una venganza de un jugador contra su entrenador por haberle puesto un entrenamiento agotador días antes del juego. Después se empezó a usar en otros deportes como la NBA, béisbol y fútbol. Las cabras son inmunes a la hiedra venenosa, el roble venenoso y el sumaque venenoso, plantas tóxicas que normalmente se eliminan con herbicidas. Por esta razón se pueden utilizar grupos de cabras como controladores ecológicos, que ayudan a mantener terrenos de plantas indeseadas. El dinero que usa Robert De Niro en la película Goodfellas es real. El actor insistió que no le gustaba cómo se sentía el dinero réplica en su mano, por lo que el jefe de utilería de la producción le dio dinero propio que fue a sacar de un banco. Durante las escenas donde se usó, nadie salía del lugar hasta que lo reunían y lo contaban. En el siglo XVIII, Augusto II, rey de Polonia, encarceló a un alquimista hasta que lograra transmutar metales en oro. Tras años fracasando, descubrió accidentalmente la fórmula de la porcelana dura, un secreto que había sido guardado por China durante milenios, y la venta de esta porcelana nueva le trajo al rey mayores ganancias que el oro. Aún así, nunca liberó al alquimista para que no revelara la fórmula secreta. La compañía de café de Países Bajos, Douwe Egberts, lanzó como parte de una campaña una máquina expendedora con tecnología de reconocimiento facial, que le daba café gratis a las personas que bostezaran, que solo sirvió a poca gente ya que se trató más como de una publicidad. El actor Leonardo DiCaprio tiene una colección de más de 80 figuras de Star Wars de los 70 y 80 y suele usar un seudónimo para comprarlos en línea, esto de acuerdo con diversas publicaciones. Ha subastado algunos artículos de su colección, incluyendo una de las figuras más caras, Jawa con capa de vinil, con un valor de más de $20,000. La masa madre de Alaska es un fermento adaptado a climas extremos. Contiene levaduras psicrófilas, que significa que pueden soportar el frío, y bacterias lácticas únicas que son capaces de activarse incluso bajo 0 grados. Su fama nació en la fiebre del oro de 1897. Los mineros la llevaban en latas cerca del pecho para evitar que se congelara. Hoy en día hay panaderías en Alaska que siguen usando las mismas cepas de más de 100 años de antigüedad. Cuando se abrió la primera tienda Costco en China, en Shanghái en el 2019, se volvió un destino popular para tomarse selfies. Incluso la gente iba vestida estilo estadounidense. Debido a la popularidad de la franquicia, actualmente ya hay 17 tiendas Costco en ese país y abren hasta 2 cada año. Cuando la actriz Marisa Tomei ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la película Mi Primo Vinny en 1993, surgieron muchos rumores de que el presentador del premio se había equivocado al leer el nombre del ganador, ya que era poco común que ganara un personaje cómico. Además, había otras actrices de más renombre compitiendo, pero al final la academia aclaró que el sobre era el correcto.
El cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter no son los escombros de un planeta destruido como se pensaba. En realidad es un planeta que no pudo formarse debido a la resonancia orbital de Júpiter. Su gravedad es tan fuerte y su masa tan grande que impidió que se formara en ese lugar. El estudio de esas rocas puede enseñarnos sobre los inicios del sistema solar. El libro 100 millones de poemas de Raymond Queneau está hecho con un formato que le permite al lector combinar versos para componer poemas respetando la forma de un soneto, lo que daría un número de combinaciones posible de 100 billones, o sea 100 millones de poemas. Mientras que el café y la comida picante son muy populares para los humanos, la cafeína en realidad es un mecanismo de defensa de las plantas, que puede paralizar a los insectos que la comen, y el 90% de los herbívoros suelen evitar consumirlas, mientras que la capsaicina, el compuesto que hace que piquen los chiles para protegerse, afecta a todos los mamíferos, pero no a las aves. Cuando fue fundada la cadena de noticias CNN en 1980, el director en jefe Ted Turner encargó una cinta grabada que se pudiera utilizar en caso de que fuera el fin del mundo. Esto solo era un rumor hasta que un periodista de una página web mostró una copia del video que hizo cuando trabajó ahí en el 2009. En el video solo se puede ver una banda militar tocando la misma melodía que sonó mientras se hundía el Titanic. Durante la misión Apolo 16 en 1972, el astronauta Ken Mattingly perdió su anillo de bodas mientras se ajustaba un guante en la microgravedad de la nave y se fue flotando en el módulo de comando hasta que se perdió. Días después, durante una caminata espacial, el piloto John Young encontró el anillo atrapado en un panel. En 1931, el gobierno de China propuso un plan para utilizar tramos de la Gran Muralla como base para una carretera moderna, para poder conectar regiones remotas. Sin embargo, no se implementó más allá de regiones deterioradas de la muralla, ya que hubo protestas de sectores de intelectuales, como por ejemplo los arqueólogos. Canadá regala un pase cultural gratuito de 1 año a nuevos ciudadanos y residentes permanentes, que incluye acceso libre a más de 1,400 museos, centros culturales y parques nacionales, como la Galería de Arte de Ontario o sitios históricos de Parks Canada. Los botones en la ropa de hombre y de mujer están en lados opuestos por tradiciones históricas que podrían sonar absurdas el día de hoy. Los hombres necesitaban acceso rápido a su arma con su mano derecha, mientras que las mujeres de la alta sociedad tenían los botones del lado contrario para facilitar que las vistieran sus trabajadores. Los vikingos soltaban cuervos en alta mar para orientarse. Si el ave volaba hacia una dirección, seguían su rumbo para hallar tierra. La práctica se hizo tan común que adoptaron la figura de un cuervo como símbolo en estandartes de guerra. Incluso continuó siendo usada hasta el siglo XVIII en Islandia e Islas Feroe. Los pumas son capaces de plantar alrededor de 94,000 plantas cada año. Esto lo hacen gracias a que comen diferentes herbívoros que comieron semillas antes y pasan por su sistema digestivo. Esto contribuye a los ecosistemas. Desde el 2017, todas las 500 supercomputadoras más rápidas que existen en el mundo usan el sistema operativo Linux, principalmente por ventajas como que es de código abierto, puede manejar miles de núcleos en paralelo y es gratuito. Alguna vez se pensó en usar los cráteres de los volcanes para colocar el desperdicio nuclear y neutralizarlo, pero esto sería imposible, ya que el interior de los volcanes no es lo suficientemente caliente como para dividir el núcleo atómico del uranio, la única forma de hacer que se anule su radiactividad. A pesar de que el actor Ernie Hudson hizo el papel de Winston Sedmore en la película Los Cazafantasmas, después de audicionar para el mismo papel en la serie animada, no lo obtuvo, ya que consideraron que no sonaba lo suficientemente como él mismo. El papel lo ganó el actor Arsenio Hall. SOS en realidad no es un acrónimo, no significa nada. Este término fue elegido en 1905 como señal de socorro estandarizada por Radio Marítima por la simplicidad que tiene mandarla en código Morse. Solo son 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos.
De acuerdo con científicos, erradicar por completo a los mosquitos que transmiten enfermedades no afectaría el equilibrio de los ecosistemas e incluso podría ayudar con la biodiversidad en zonas tropicales. Su nicho como polinizadores sería ocupado por otros insectos. Los pájaros carpinteros pueden golpear un árbol 20 veces por segundo y por lo general golpean un total de 10.000 a 12.000 veces cada día, consumiendo la resina e insectos que van encontrando entre la madera. Durante un periodo de 10 años, el país Tailandia cambió de nombre 3 veces. Empezó como Siam, pero el dictador militar Plaek Phibun lo rebautizó como Tailandia para enfatizar la identidad de la etnia Thai. Tras la derrota de Phibun en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno provisional volvió a nombrarlo Siam en 1945 para distanciarse de su pasado autoritario, pero en 1949 otro golpe del mismo Phibun lo convirtió definitivamente en Tailandia. Existen entre 20.000 y 50.000 plantas comestibles diferentes en el mundo. Sin embargo, son solo menos de 30 las más comúnmente consumidas y las que se pueden encontrar en los supermercados. Esto sucede porque se priorizan las especies de alto rendimiento, vida útil y que son más resistentes durante el transporte. Si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de igual masa, la Tierra y los planetas mantendrían sus órbitas actuales, pues la gravedad depende de la masa y la distancia, no del volumen. El agujero solo tendría un radio de solo 3 kilómetros debido a su alta densidad. Solo se tendría el pequeño inconveniente de que no habría luz visible. De acuerdo con un mapa publicado recientemente, el 78% del territorio de Nueva Zelanda está deshabitado, basado en datos de densidad poblacional por kilómetro cuadrado. En este país solo habitan 5.2 millones de personas. De las 46.000 especies de arañas conocidas, solo hay una que es herbívora, la llamada Bagheera kiplingii. Habita en Centroamérica y se alimenta principalmente de brotes de acacia, evitando cazar. Lo curioso es que las acacias tienen hormigas protectoras, y esta araña tiene que usar su habilidad para no ser detectada. No se sabe por qué no hay más arañas herbívoras. Lo más probable es porque las plantas no ofrecen suficiente proteína para su seda. Hay un restaurante en la ciudad de Moscú, en Rusia, llamado Twin Stars Dinner, que es atendido en su totalidad por gemelos, en donde se visten igual y todo el tiempo están haciendo lo mismo. Su atmósfera surrealista está inspirada en la película soviética de 1963, El reino de los espejos torcidos. En 1875 corrió el rumor de que un hombre llamado James Wickham había transportado ballenas al Gran Lago Salado en Utah, Estados Unidos, con la intención de crear una industria ballenera. Aunque hubo periódicos que aseguraron esto, en realidad hubiera sido imposible, ya que este lago es hasta 8 veces más salino que el mar y demasiado superficial, por lo que una ballena no podría sobrevivir ahí. Si plantas una semilla de manzana de cierto tipo, debido a su gran variabilidad genética, puede producir un árbol único con manzanas más dulces, más pequeñas o de otro color diferente al de la semilla original. Para mantener tipos de manzana idénticos, los productores usan el método de injerto, en donde una rama del árbol deseado se une a un patrón o la base de otro árbol para que crezca como un clon. En el centro de Niza, en Francia, hay una cabeza gigante de 30 metros con un cubo que tiene en su interior la oficina administrativa de la biblioteca municipal de la ciudad. Tiene 7 pisos, en su mayoría vacíos, y mientras que en el día se ve como una escultura normal, en la noche tiene un esquema de luces que deja ver el interior. El zoológico de Taizhou en China estuvo exhibiendo durante el 2024 a unos perros Chow Chow pintados como pandas, lo que causó que la gente los acusara de tener pandas falsos, a lo que respondieron que los habían anunciado siempre como perros panda, mencionando que si la gente se pinta el cabello de colores, los perros también podían hacerlo. En serio, ese fue su argumento. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.